Vamos a esperar un minutito más. Por si algunos jóvenes ingresan. Bien, perdón. Bien, jóvenes. Entonces, hoy día tenemos una clase de ciencia y ambiente. En la clase pasada habíamos avanzado, ya casi terminado, bastante sobre algas, y le dijimos que la próxima clase nos correspondía tratar sobre el último de los reinos, bueno, no el último, el tercero de los reinos, previo a hablar sobre los dos últimos los dos últimos reinos sobre los que sí nos vamos a detener mucho más, que sería el reino Animalia y el reino Plantae, ¿no es cierto? Esos son los dos últimos reinos en los que sí nos detendremos, porque al hacer el reino Animalia haremos un poco de anatomía, no vamos a terminar, haremos un poco de anatomía humana. Luego haremos el término Plantae, las plantas, vegetales. Luego continuaremos con el reino Animalia, y en el reino Animalia forzosamente haremos algo de anatomía humana, ¿de acuerdo? Eso nos va a ocupar más o menos hasta el comienzo de el tercer bimestre, porque ahorita estamos en el segundo, hasta el tercer bimestre más o menos, y en los últimos bimestres ya haremos química, ¿no? Tanto química orgánica como inorgánica. Eso es lo que correspondería a ciencia y ambiente de vuestro grado, ¿no? Aula 4. Entonces, en la clase pasada, en esta clase lo que nos corresponde es comenzar a trabajar con el reino fungi. Fungi son los hongos, que es un reino aparte, ¿cierto? ¿Por qué fungi es un reino aparte? Porque no son animales, porque no son vegetales. Miren, no tienen movilidad, podríamos ponerlos dentro de los vegetales, pero no son vegetales porque no hacen fotosíntesis. ¿Se da cuenta? No hacen fotosíntesis. Por lo tanto, no son vegetales, a pesar de no tener movilidad. Por eso es que no hallamos hongos verdes, porque no tienen cloroplastos. Cualquiera creyeran que un hongo es más bien un vegetal, pero no. Un hongo se parecería un poquito más a un animal, porque tiene reproducción sexual, en gran parte, por esporas. Entonces se podría parecer más a un animal incluso que a un vegetal, a pesar de que no tiene movilidad. Es por eso que se le creó un reino aparte, que es el reino fungi, el reino hongo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos corresponde hacer hoy día. Antes de avanzar el reino fungi, es esta ficha, antes de avanzar con la ficha del reino fungi, vamos a avanzar, vamos a terminar, porque no lo terminamos, explicando un poco lo que era la segunda parte del reino protista, que era el filo algas. No sé cuánto, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que no, y poder hacer diferencia con el reino fungi. Habíamos hablado que los protistas es otro reino, aparte de los moneras. Uno era el reino monera, el reino era protistas, y que el reino protistas se dividía en dos filos, el filos protozoarios, que eran unicelulares, que eran heterótrofos y que eran de reproducción sexual, ¿cierto? Los protistas unicelulares, de reproducción sexual, la mayoría, microscópicos, porque son unicelulares, y de nutrición heterótrofa, porque se nutrían de otros seres, le llamábamos protozoarios, ¿cierto? Sin embargo, tenemos el segundo filo de los protozoarios, el segundo filo de los protistas, perdón, el segundo filo de los protistas, que serían las algas, ¿cierto? Que es lo que vimos en la clase pasada.
y le decía que las algas tienen como, tampoco son plantas las algas, y ahí es al revés de los hongos. Los hongos no son plantas porque no hacen fotosíntesis. Ya saben ustedes lo que es fotosíntesis, lo han hecho desde primero, de segundo, tercero de primaria. Fotosíntesis, foto es luz, síntesis, sintetizar. La fotosíntesis es sintetizar nutrientes aprovechando la luz solar, ¿cierto? A eso le llamamos fotosíntesis. Las plantas hacen fotosíntesis, por eso su color verde, debido a la clorofila. Las plantas captan la luz solar que les va a permitir de convertir los átomos de carbono en carbohidratos. ¿Ah? ¿Qué tipo de carbohidratos? La mayoría van a ser azúcar, unos van a ser sacarosas, otros van a ser almidones, otros van a ser sucrosas, que lo guardan como reserva y le permite nutrirse. ¿Ah? Entonces se nutren tomando en cuenta la luz solar. A eso se llama fotosíntesis. Y a cambio van a liberar oxígeno. ¿Ah? A ese proceso se llama fotosíntesis. Si no existiera la fotosíntesis sobre el planeta Tierra, no habría vida, porque no habría oxígeno. ¿Verdad? Entonces son las plantas las que hacen fotosíntesis utilizando los rayos del sol para sintetizar sus nutrientes. Entonces mire la diferencia entre algas y hongos. Los hongos, a pesar de no tener movilidad, no hacen fotosíntesis. ¿Ah? No tienen células fotosintéticas, entonces no van a hacer fotosíntesis. Por eso es que no son plantas. Las algas sí hacen fotosíntesis, pero no son plantas. ¿De acuerdo? Las algas hacen fotosíntesis, por eso es que las algas tienen pigmentos que daban la clasificación, los habíamos visto. ¿Ah? Por ejemplo, las clorofitas, que son las algas verdes, son verdes porque tienen cloroplastos. Cloroplastos son células con pigmentos de clorofila, verde. ¿De acuerdo? Igual las euglenofitas lo vimos, al microscopio se ven los cloroplastos, las células con pigmento verde. ¿Por qué? Porque las algas hacen fotosíntesis, los hongos no hacen fotosíntesis, pero ninguna de las dos son plantas. Las algas no son plantas porque no tienen órganos, las plantas tienen órganos, las algas no tienen órganos. Por eso es que no son consideradas plantas. Y los hongos no hacen fotosíntesis, por eso es que tampoco son consideradas plantas. Pertenecen a reinos diferentes. Hongos al reino fungi, algas al reino protistas. ¿Cierto? Entonces, cuando vimos el reino protistas, vimos cuáles eran las características. Eso es muy importante, porque si ustedes lo guardan en la cabeza, no necesitan después aprenderse de memoria, solamente razonar lógicamente. ¿De acuerdo? Habíamos visto que los moneras, ¿qué características tenían? Cuando hablamos de características, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de tamaño y vamos a hablar de reproducción, esencialmente. Por ejemplo, los moneras, cuando hablábamos de nutrición, decía que los moneras eran heterótrofos, o sea, que tomaban los nutrientes de otros organismos. Los protistas, protozoarios, también son heterótrofos, toman los nutrientes de otros organismos. ¿De acuerdo? Y ahí habíamos dicho, ¿no es cierto? Si lo toman de un organismo vivo y le causa daño, vamos a decir que son parásitos. Y si lo toman de un organismo vivo sin hacerle daño, vamos a decir que son
simbióticos. O pueden tomarlo también de un organismo muerto, y es así como completan el círculo de la degradación de la materia viva. ¿Es cierto? En base a esos tres, diríamos que son heterótrofos. Hetero, varios, trofo, alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, los moneras son heterótrofos. Los protistas, protozoarios, son heterótrofos. Los protistas, algas, son autótrofos, como las plantas. Las plantas son autótrofas. En eso se parecen las algas a las plantas. ¿Por qué son autótrofas? Autos sobre ellas mismas. Van a sintetizar sus propios nutrientes. Sintetizan sus nutrientes a través de las raíces, van a absorber los nutrientes de la tierra o del agua. Por eso es que se dicen alimentación autótrofa de las algas. Y además, las algas realizan fotosíntesis, les acabo de decir. Tienen células o pigmentos fotosintéticos, cloroplastos, eritrocinas, tienen pigmentos fotosintéticos, células que absorben la luz del sol para transformar el carbono en carbohidratos y liberar oxígeno. Entonces, algas son autótrofas, ¿de acuerdo? A diferencia de los protozoarios que son heterótrofos. A nivel de tamaño, las algas, algunas son microscópicas, porque son unicelulares, como la euglena. La euglena es una alga, pero microscópica, de una sola célula. Otras son pluricelulares, macroscópicas. Macro es grande, no necesitan de microscópico, porque son pluricelulares, y algunas pueden hacer metros. Pueden hacer metros, como las algas que vemos cuando vamos a la playa y vemos esos sargazos, algas, esos sargazos, algas pardas, que pueden hacer varios metros. Hacen colonias, entre ellas se unen y hacen varios metros. ¿De acuerdo? Entonces, primera característica a nivel de nutrición. Algas son autótrofas, no son heterótrofas. Segunda característica, les dije, a nivel de tamaño. Las moneras son microscópicas porque son unicelulares. Los protistas, protozoarios, son unicelulares, son microscópicas. Los protistas, algas, algunos son unicelulares, la mayoría son pluricelulares, macroscópicas. Tercera característica, le dije, a nivel de la reproducción. Las algas tienen reproducción asexual. Asexual. Se van a reproducir porque por su división es la misma alga que se reproduce en otro, sin necesidad de haber un doble progenitor. Es una misma alga que por gemación, su citoplasma se alarga un poco, se divide y sale otra nueva alga, por gemación. Entonces es una reproducción asexual. Un solo progenitor, y por lo tanto, el nuevo organismo es idéntico al organismo inicial, al progenitor. Mientras que los protozoarios, algunos son sexual y otros, perdón, algunos son asexual y otros son de reproducción sexual. ¿Qué quiere decir reproducción sexual? Dos progenitores que dan dos células gametos sexuales y que van a dar
un nuevo producto, un nuevo organismo que es parecido, no es idéntico a los progenitores, porque agarra una parte de un progenitor y otra parte del otro progenitor. Son parecidos. Sin embargo, en la reproducción asexual, el nuevo organismo es idéntico al progenitor. Digo al progenitor porque tendrá un solo progenitor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características de las algas? Son autótrofos, realizan fotosíntesis, algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, carecen de órganos y tejidos, por eso es que no son consideradas plantas, y finalmente poseen pigmentos fotosintéticos. Pigmento quiere decir células que le dan el color. Por eso que las algas vamos a clasificarla, les dije, por su color. ¿Ah? Con esto termino. Por su color, perdón. Entonces, en la clasificación de algas por su color, vamos a tener una primera clasificación que se llama euglonofitos. ¿Ah? Euglonofitos. Primero, eso es lo que no habíamos hecho en la clase. ¿Cuál es la importancia de las algas? ¿Por qué son importantes las algas? Primero, importancia de las algas. Inician la cadena alimentaria en las aguas. ¿De acuerdo? Porque las algas van a formar el plancton, el microplancton, a partir de bacterias unicelulares, ¿ah? Las algas, como las eulenas, por ejemplo, las algas van a formar el plancton, el microplancton, que son consumidos por seres casi microscópicos. Estos se alimentan del plancton y al mismo tiempo peces de tamaños pequeños van a alimentarse de esos seres microscópicos, que son casi como unas langostas muy pequeñas. Entonces, los peces van a comer eso. Luego vienen los peces intermedios, como por ejemplo nuestro bonito, lisa, cachema, que van a comer a los peces pequeños. Y finalmente, peces más grandes, como el toyo, que es un tiburón, ¿ah? O la ballena, incluso los mamíferos marinos, como por ejemplo los lobos de mar, van a comer a los peces medianos. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena alimenticia en el mar, en el río, en el lago, está asegurada por la presencia de algas microscópicas. Entonces, inician la cadena alimenticia. ¿Se imaginan? Si no hubiesen esas algas, los peces grandes, por lo tanto, los seres más grandes marinos no tendrían que alimentarse. Entonces son las algas los que inician esa cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Luego, las algas, al hacer fotosíntesis, van a oxigenar el agua. Le dije que la fotosíntesis, tomo la luz del sol, la transformo en nutriente y libero oxígeno. Por eso hay vida sobre la tierra, porque las plantas liberan oxígeno. ¿Y por qué hay vida en las aguas? Hay vida en las aguas corrientes como el mar, los océanos, el río, los lagos. Hay vida porque son las algas las que van a oxigenar esas aguas, que va a permitir respirar a esos animales marinos. Entonces, esa es la gran importancia de las algas. Inician la cadena alimentaria, oxigenan las aguas, pero también las algas son un producto de utilización, digamos, no solamente industrial, es un producto de utilización económica, tiene un valor económico. Por ejemplo, les había hablado de la tierra de diatomea, que está a la moda hoy día, cuyo valor es alto. La tierra de diatomea son algas unicelulares
que son las diatomitas o diatomeas también, que tienen un exoesqueleto hecho de sílice, que es casi un mineral, es un mineral, el silicio. Entonces, esas algas se extraen, en las zonas marinas, se extraen, se secan, se muelen y se obtiene polvo de silicio, que se va a llamar la tierra de diatomea, y que es muy rica, se utiliza para la alimentación, está de moda hoy día, pero también se utiliza como abono, para fertilizar la tierra, y se utiliza para hacer explosivos. ¿De acuerdo? Eso es una utilización casi industrial de las algas. También se utiliza, por ejemplo, para la obtención de gas. El gas metano es producido por algas pardas. Las algas pardas, cuando pudren, cuando se degradan, forman un gas, el gas metano. Es el gas que utilizamos en la cocina. Y hay lugares en que se utilizan algas para obtener gas, y utilizarlo en la calefacción o utilizarlo en la cocina, por ejemplo. ¿De acuerdo? También las algas se van a utilizar en la... hoy día que está de moda con esto de la pandemia, las algas se utilizan para hacer el cultivo. Las algas rojas, sobre todo, tienen un tipo de gelatina que se llama agar-agar, que se utiliza en los laboratorios biológicos, químicos. En unas placas Petri, entonces ustedes han visto, son unas placas redondas, se coloca este agar-agar y se hace un cultivo de bacterias, o a veces cultivo de hongos, para luego estudiarlos y ver qué tipo de bacteria, qué tipo de enfermedad hay. Se utiliza mucho en los laboratorios las algas. Y finalmente, también tiene una importancia nutritiva, ¿no es cierto? Nosotros comemos un buen ceviche con yuyo, que a veces son de algas verdes, como la ulva, que es la lechuga verde, que es una alga verde, o a veces lo hacemos con algas rojas, que es ya más de profundidad. También se consume. Y hay algas más profundas, algas rojas, que aparentemente será parte de la alimentación del futuro, debido a su riqueza proteica. Las algas rojas de profundidad tienen mucha proteína y se está estudiando la utilización en alimentación del futuro debido a esa riqueza proteica de proteína. Entonces les había dicho también que la clasificación de algas se hace por su pigmento. Esto de acá, el pigmento es el color, ¿no es cierto? El que le da el color a las algas. Y el pigmento son células fotosintéticas. Son células, entonces, perdón. Este pigmento, que no quiero que se aprendan el nombre porque es complicado, pero este pigmento es el que da el color de las algas. Y en base a eso, la clasificación. Más que clasificación, digamos, ejemplo de algas. Tenemos algas verdes microscópicas, como las euglenas, y la vamos a llamar euglenofitos, Euglenofitos, euglena, euglono, fitos, o la tilde sobre la O sin tilde. Entonces será euglonófitos o euglenofitos, algunos le llaman. Son algas microscópicas, como la euglena, que tienen una movilidad porque tienen una colita, un flagelo, que les permite movilizarse como si fuese un protozoario. ¿De acuerdo? ¿Qué pigmento tienen? Clorofila, por eso es que son verdes. Tenemos las pirrofitas, que van a tener clorofila, pero también van a tener fucosantina. Y que tienen una bioluminescencia. Yo les he dicho que esas son algas fosforescentes, que se ven en la playa, en el mar, cuando las olas revientan, se ven como una línea fosforescente. Esa es la presencia de algas pirrofitas, que tienen fucosantina y que les da esa bioluminescencia. Por ejemplo, la noctiluca. Esas algas hay en varios países, acá en el Perú también hay en el norte, sino en algunos países donde hay mucha más carga
de ese tipo de alga, una de las actividades turísticas más importantes es, por ejemplo, nadar durante la noche en estas aguas bien cargadas de pirrofita, de tal manera que cuando uno nada, va haciendo un halo de luz sobre las aguas. Y no es uno el que hace el halo de luz, son las aguas, las noctilucas que están en el agua. ¿De acuerdo? Son algas también, unicelulares, microscópicas, ¿eh? Pero son dinoflageladas, tienen dos flagelos, no como las euglenas que tienen un solo flagelo. Luego tenemos las algas verdes. Las algas verdes, que le llamamos clorofitas, porque tienen clorofila. Fita es alga. Clorofita, algas verdes. Y ahí tenemos lo que comemos en el ceviche, la ulva. No tanto en el ceviche, creo que la ulva lo utilizan más bien la lechuga marina, se utiliza más cuando se prepara el picante de mariscos, porque son más gruesos. Es como el yuyo, pero más grueso, verde. Luego tenemos las crisofitas o diatomitas o diatomeas. Esas son las algas doradas, que tienen carotenoides. Que es un color medio rojizo, pero tienen también fucosantina, que hacen una mezcla y le da un color medio dorado. La particularidad de esa, yo les había dicho que tienen un exoesqueleto. Luego tenemos las paiofitas o algas pardas, que son las que vemos en la playa, en la costa. Ese sargazo que vemos en la costa se van a llamar paiofitas o algas pardas. Y finalmente tenemos las algas rojas o rhodofitas. Ahora sí me he detenido un poquito más para la explicación, porque en la última clase la terminé muy rápido, esta clasificación. Algunos ejemplos de estas algas, les decía, algunos ejemplos de estas algas, tenemos, por ejemplo, los euglonofitos. Las euglonofitos es la primera clasificación, y aquí vemos las euglenas, vemos las células verdes, cloroplastos, que están ricos en clorofila, y vemos, no sé si se dan cuenta ustedes acá, vemos ahí se ve, al microscopio se ve los flagelos, que le hacen moverse, más o menos, como los protozoarios. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre de estas se llaman euglena. Es el que le da el color verde a las piscinas. Por ejemplo, cuando ustedes van a la piscina y tienen semanas que no han cambiado el agua, se empiezan a formar este tipo de algas que da ese color verdoso. Si ustedes cogen una gota de esa agua y la miran en el microscopio, van a ver esas, las euglenas. Entre otros, pero abundantemente de euglenas. Luego, les habíamos dicho, teníamos los pirrofitas. Las pirrofitas yo les había dicho que son algas también unicelulares, pero son dinoflagelados. ¿Qué quiere decir? Que tienen dos flagelos. Acá no lo vemos bien en el microscopio, pero tendríamos un flagelo, que es este, y muchas veces al opuesto, por acá habría otro flagelo. A veces acá mismo tiene los flagelos. Pero esos flagelos le permiten movilizarse, casi como una medusa, pero ultramicroscópicas, son microscópicas, unicelulares. Pero sin embargo, tienen un tipo de pigmento y la presencia de celulosa que les da esa luminiscencia, o bioluminiscencia, ese brillo durante las noches, ¿no es cierto? Esto de acá pueden haberlo visto ustedes si alguna vez tuvo la suerte de viajar en auto, irse hacia el sur, hacia Arequipa o hacia el norte y les cae la noche. La Panamericana siempre pasa pegado al mar. Van a ver cuando revientan las olas, si se dan cuenta, en algunos sitios más cargados que en otros no hay, pero en algunos sí, y en algunos bien cargados, se ve realmente una línea fosforescente. Es la presencia de una alga que se llama Noctiluca, que es del tipo pirrofita. O pirrófita. Algunos van a encontrar tilde y en otros no van a encontrar tilde. Pirrofita o pirrófita. ¿De acuerdo? El tercer tipo de algas van a ser las algas verdes o clorofitas, ¿cierto?
las algas verdes o clorofitas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se come a veces en los picantes. A veces incluso algunos los secan y lo envían a la selva, a la sierra. En la sierra se come mucho de esto, le llaman cochayuyo, no yuyo, sino cochayuyo, que es una especie de alga así, que se llama ulva, ¿no? Ulva, y que también se le llama lechuga de mar por la forma. Deben conocerlo ustedes, una vez fueron a la playa, se ve este tipo de algas verdes, ¿ah? Las clorofitas, ¿de acuerdo? También tienen, forman almidones. Estas ya son macroscópicas, ¿sabes? Ya son multicelulares, no son unicelulares como las eulenas, ni unicelulares como las clorofitas, ¿de acuerdo? Entonces acá ya estamos hablando de pluricelulares o multicelulares, grandes, digamos. La cuarta tenemos la crisofita. La crisofita es lo que les he dicho. ¿Ah? Tienen un pigmento que se llama fucosantina, que le da un color dorado, aquí la ven, y tienen una pared celular, ¿no? Una pared de celulosa, como las otras, una pared de celulosa, pero sobre esa pared se deposita microscópicos granos de sílice. Eso le da un exoesqueleto. Exoesqueleto es un esqueleto externo, a diferencia de un endoesqueleto. Nosotros, los animales, los mamíferos, tienen un endoesqueleto. Nuestro esqueleto, nuestra columna vertebral, los huesos son internos, por nuestra anatomía. Sin embargo, hay animales que tienen un exoesqueleto. Su esqueleto está al exterior y los músculos al interior de ese exoesqueleto, al revés. Por ejemplo, los cangrejos. Ustedes han visto las patas de los cangrejos, afuera tienen el exoesqueleto. Ustedes lo abren, adentro están los músculos. Al revés, podríamos decir de un mamífero. Que ustedes ven los músculos y al interior está el hueso, que es nuestro esqueleto que sostiene a los músculos. ¿De acuerdo? Igual, hay algas microscópicas que tienen exoesqueleto. Su esqueleto está afuera. Está hecho de sílice. El sílice es el cuarzo, es como si un pedazo de cuarzo. ¿Conocen ustedes el cuarzo? ¿Eh? El cuarzo es una piedra blanca media fosforescente, algunas veces en la noche la vemos, la rozamos, se ve que brilla, o a veces la tienen en pendientes porque dice que el cuarzo es una piedra que trae buenas energías, carga buenas energías. Deben conocer el cuarzo. Entonces el sílice es un polvo de cuarzo. Entonces estas algas tienen ese sílice que le forma el exoesqueleto y cuando cosechamos esas algas se colonizan, no es que sacamos alga por alga, colonizan. Como el sarro, por ejemplo, el sarro que ven ustedes en los lavabos o en los váteres, se forma una capa de sarro igualita. Estas diatomitas se van sobre las piedras y forman toda una capa. Se extrae, se muele y se obtiene lo que se llama la tierra de diatomeas. Les dije, he utilizado la alimentación porque tiene mucho flúor, mucho silicio, se utiliza para hacer abrasivos, se utiliza en las pastas dentales, por ejemplo, pero se utiliza también como para hacer explosivos y se utiliza también como abono, la tierra de diatomea. ¿Qué se saca de estas algas que se llaman crisofitas o diatomeas? También se le conoce a veces como diatomitas, van a leer ustedes. Itas, esa terminación quiere decir algas, diatomitas o crisofitas, cristales, ¿no? Algas cristalizadas sería la traducción. Tenemos las feofitas, que son las que más conocemos nosotros, feofitas o algas pardas. Ellas ya son pluricelulares, son grandes, ¿cierto? Van a formar colonias, quiere decir, viven en grupo, y se forman largas filas, como todos esos sargazos que vemos en la playa. Cuando vemos el mar sacando algas, y pues a veces la comemos como yuyo, esos son las feofitas, algas pardas. ¿De acuerdo? Porque tienen fucosantina
pero también tienen clorofila, ¿no es cierto? Algas verdes y rojizas por la fucosantina. Estas algas se parecen más a unas plantas. Podría decirse, a ver si no se puede levantar eso, que tienen como raíces, que le llamamos rizoide, como tallos, que le llamamos taloide, y como ramas, que le llamamos filoides, como si fuese una planta. Los rizoides, otra de las características de las algas, que creo que no les había dicho a nivel de alimentación, es que son autótrofas, se alimentan ellas mismas, ¿no es cierto? A través de esos rizoides, y es una alimentación por absorción. Esos rizoides absorben los nutrientes que hay en el fondo marino, en el fondo del lago, en las rocas, y esa es la forma como se alimentan, como se nutren, no alimentan, sino se nutren las algas. Entonces tienen rizoides de raíz, taloides de tallo, como si fuese una planta, y filoides de filo, como si fuesen las ramas. Pero estas también tienen unas pequeñas bolitas que se llaman neumocitos. Ustedes deben de haber jugado en las playas cuando se encuentran las algas y ven que tienen como unas bolitas que las revientan y sale como si al interior fuese aire y algunas veces agua. Los neumocitos, eso le permiten que se floten. Esas bolitas que hay en las algas le permiten flotar, se llaman neumocitos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vemos acá es el sargazo, el sargazo común, yuyo. Y finalmente las rodofitas. Las rodofitas también se van a parecer a las feofitas, porque también van a tener esas pequeñas raicitas, aparte de esas pequeñas raicitas, de las rizoides, también van a tener como tallo, que llamamos taloide, y las ramitas, que le llamamos filoide, van a tenerla, pero la diferencia que hay entre las rodofitas y las feofitas es que las rodofitas son de profundidad. De profundidad. Por eso es que ellas no hacen una fotosíntesis como las de arriba, entonces no van a tener clorofila. No van a tener clorofila, van a tener otro tipo de pigmentación que es la eritrometina. Erit es rojo. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Entonces, estas algas tienen un pigmento de color eritrocina, que es más bien de color rojo. Por eso se llaman algas rojas. Que son estas algas rojas que se utilizan para hacer ese cultivo que les digo de laboratorio. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo son algas muy proteicas. Y de estas algas, yo les decía que se están elaborando el alimento, ya no digo el alimento del futuro, porque en Asia, Corea, Japón, se comen mucho de esas algas. Muchos. Ustedes van a ver probablemente, si alguna vez están en un aeropuerto en un grupo coreano, van a ver cómo ellos cogen una bolsa, la abren y tienen como unas algas, la comen seca, casi como las papitas fritas, light, así. Los coreanos se la pasan todo el día comiendo algas. Son muy nutritivas. Con eso acabamos todo lo que es algas, ¿no es cierto? Ahora pasamos al siguiente reino, que ya es el filo, se va a cortar, es el filo fungi, perdón, el reino fungi, ¿no es cierto? Que es el reino hongos. Ya más o menos les había explicado un poco la diferencia, es que los hongos no hacen fotosíntesis. Es la gran diferencia. No hacen fotosíntesis. Bueno, aquí se acaba, por menos de un minuto, pero está bien, hemos avanzado, hemos ya acentuado sobre algas, y en la próxima clase solo haremos fungi, y con eso habremos terminado para pasar ya a lo que llamamos el reino plantae,